personas que se conectan hoy en este miércoles 7 de septiembre. Son las 7:05 de la noche y como todos los diálogos por México empezamos puntuales. Comentar que esta es la tercera temporada. Voy a decir, Julio tiene un amplio currículum. Voy a hacer muy breve para no leer todo el currículum y pasarnos todo el tiempo leyendo el currículum de Julio. Julio estudió en el ITAM la carrera de Economía, estudió una maestría en Economía y ha sido titular del INEGI, fue hasta el año pasado titular del INEGI y ahora es asesor de la Junta de Gobierno del Banco de México. Julio, de verdad, un honor y un placer tenerte. Le recordamos que al final hay tiempo de preguntas y respuestas, así que se activarán micrófonos al final. Gracias, Julio, y bienvenido otra vez. Te agradecemos que nos hayas donado una hora de tu tiempo. Mil gracias, Jaime. Agradezco verdaderamente la oportunidad de estar en este ejercicio de Diálogos por México. Se me hace una magnífica oportunidad para interactuar con otras personas que tienen interés en conocer y en mejorar algunas condiciones de nuestro país. Y pues en ese sentido, pues estoy muy contento de aceptar la invitación que Jaime gentilmente me hizo. Tengo una presentación de PowerPoint que ahorita voy a compartir con ustedes, pero déjenme dar algunos comentarios antes de compartir la pantalla. Yo soy economista de formación, como ya comentaba Jaime, y pues he hecho trabajo profesional en esa área durante pues casi ya 30 años, aunque del año 2016 al año 2021 pues tuve el honor y la responsabilidad de estar al frente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, ¿no? De alguna manera, el tema que vamos a tratar hoy está muy relacionado con el INEGI porque trata sobre la información. Entonces, la presentación que voy a compartir en unos instantes, pues tiene en realidad dos partes. Una parte muy básica, introductoria, que motiva a los temas de la información. ¿Y por qué algo tan esotérico, tan general como la información? Y posteriormente, para ya darle interés, darle impacto y una aplicación específica, voy a hablar sobre el tema de la pandemia y la importancia de tener información durante ese periodo. Entonces, sin más, voy a proceder yo a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver mi presentación. Deben ustedes estar ya viendo mi pantalla. Aquí les comento, la presentación se llama Información para la toma de decisiones. No es nada más información para, pues para echar el chisme o el cafecito, sino es explícitamente con un propósito, si quieren, utilitario, que es tomar una serie de decisiones, ¿no? Entonces, pasemos a la primera parte de la presentación que ya les comentaba yo. Hay muchos ámbitos y muchas situaciones que requiere tomar una decisión. Aquí estoy señalando dos ámbitos distintos, el ámbito personal y el ámbito de negocios. Y en cada uno de esos ámbitos, con mucha frecuencia tengo yo que tomar una decisión, ¿no? Desde si estoy en edad universitaria, pues qué carrera quiero estudiar, en qué universidad lo voy a hacer. También en el ámbito muy personal, si quiero contraer matrimonio con alguien o quiero frecuentar a ciertas personas, quiero adoptar alguna afición, algún hobby, pues esa es parte de las decisiones que quiero o que debo de tomar, ¿no? En el ámbito de negocios, por ejemplo, pues hay muchas decisiones que se tienen que estar tomando. ¿A quién voy a contratar? ¿A qué se va a dedicar este negocio? ¿Cuál es el mejor proveedor? ¿Cómo lo voy a dar a conocer? ¿Debo de abrir nuevos puntos de venta? ¿Qué esquemas de pago tengo yo que estar contratando? Etcétera, ¿no? Entonces, estas decisiones, pues lo que voy a argumentar es que pueden ser tomadas de mejor manera si se tiene información. Y lo mismo voy a argumentar también
cuando estemos hablando del ámbito del gobierno, ¿no? En el ámbito del gobierno hay muchas decisiones que se tienen que estar tomando, comenzando, por ejemplo, con conocer qué es lo que voy a gobernar, ¿no? Es decir, tener un diagnóstico de cuáles son las distintas problemáticas que se están enfrentando y con base en esos diagnósticos, pues poder hacer una propuesta, un diseño de política pública, poder conocer cuáles son los servicios que requiere la sociedad que estoy tratando de atender como gobierno. También necesito yo información, por ejemplo, para una vez que ya se instrumentó una política pública, sea esta, por ejemplo, de provisión de agua o de salud o de educación, de lo que fuera, pues hacer una evaluación si estas políticas que están implementando tienen el impacto y el éxito que se estaba esperando, ¿no? También el gobierno tiene necesidades de información para cumplir una serie de distintas obligaciones. Aquí lo puse nada más para cumplir compromisos internacionales, pero muchas veces son mandatos de ley o alguna otra situación, ¿no? Mandatos legales que hay que estar cumpliendo, ¿no? Con un sesgo así de estadística, aquí estoy listando algunos de los usos de la información que se pueden utilizar, ¿no? Por ejemplo, la información nos permite conocer a la población, algunas de sus principales atributos y cuáles son algunas características de los lugares donde viven, de las localidades, las ciudades, los pueblos, el entorno, sus viviendas. La información nos permite conocer distintos aspectos que se dan en las relaciones sociales entre las personas, aspectos que pueden tener que ver, por ejemplo, con las relaciones laborales, con las relaciones de familia, con relaciones de reproducción, de salud, con relaciones de crimen también, ¿no? La información también es muy importante y eso es donde he estado la mayor parte de mi vida profesional, para conocer qué es lo que está pasando con la economía, con las economías en general. Pueden ser economías nacionales, subnacionales, globales. ¿Qué está pasando con la inflación, con la generación de empleo, con los salarios, con la desigualdad? En fin, una serie de variables económicas, ¿no? La información también me permite caracterizar los gobiernos, cómo están organizados, qué tipo de desempeño tienen, a qué se dedican, etcétera, ¿no? La información, ya lo mencionaba, y yo me sirve para poder conocer el impacto de las políticas públicas. Por ejemplo, si las vacunas en una política de salud, pues tienen efecto contra la enfermedad para la cual están diseñadas, si ciertos cursos educativos pues están obteniendo los aprendizajes que se están buscando, etcétera, ¿no? La información también es muy importante para poder llevar a cabo investigación científica, tecnológica y por supuesto para conocer el territorio y el espacio en el cual nos desenvolvemos, ¿no? Ahora, este es un exhorto, un statement aquí donde comento que pues tenemos muchas fuentes diferentes de información y que tenemos, y los invito a estar utilizando y explotando continuamente para la toma de decisiones, ¿no? Ya les comenté ejemplos de decisiones que tenemos que tomar en la vida diaria, en nuestra vida profesional, en distintos ámbitos, y pues la idea es que tomemos decisiones de la mejor manera posible con buena información. Y para eso me gusta utilizar esta imagen donde sostengo que la información hace la diferencia en los resultados de las decisiones, ¿no? Del lado derecho de esta imagen pueden ver ustedes a una niña que está pegando a la piñata, pero tiene los ojos cubiertos, ¿no? Es decir, en ausencia de la información, es decir, si no puede ver dónde está la piñata, pues en realidad los golpes que da hasta cierto punto son azarosos, ¿no? Es cuestión de suerte si alcanza el objetivo de golpear a la piñata. En el otro lado, en el lado izquierdo, pues tengo yo un ejemplo que se me ocurrió, que este caso es un cardiocirujano, donde pues está haciendo una cirugía a corazón abierto
Y pues claramente el cirujano no se puede tapar los ojos para llevar a cabo este tipo de trabajo. Por el contrario, no solamente necesita la vista, sino necesita una serie de elementos de diagnóstico, una serie de información que está fluyendo antes, durante y después de los procedimientos para poder alcanzar el éxito del trabajo y de los pacientes que está atendiendo en este caso, ¿no? Entonces, la invitación es que no demos palos a ciegas, sino que estemos realmente bien informados al momento de tomar decisiones, ¿no? Y este es un árbol de decisión que yo he puesto aquí en términos muy sencillos para poder describir cómo podemos tomar buenas decisiones. En primer lugar, se necesita utilizar información que sea útil, que sea confiable. Luego sí es bien importante y no es solamente, no es suficiente tener la información, sino tenemos que darle una lectura adecuada, ¿no? Y quizá ese es uno de los retos más importantes en estos días cuando tenemos una abundancia de información. El ejemplo es que pues nos llega por WhatsApp N cantidad de mensajes que no sabemos si son confiables o no, y pues en ausencia de esta interpretación, pues podemos no tomar las mejores decisiones, ¿no? El punto es que si tenemos buena información, sabemos bien interpretarlo, pues estamos en posiciones de tomar mejores decisiones, como por ejemplo, diagnosticar mejor cuáles son las necesidades de un paciente, de una sociedad, poder medir con mayor precisión cuál es la demanda de nuestros servicios públicos. Por ejemplo, ahora necesitan saber en la ciudad de Monterrey, pues cuánta agua, cuántos metros cúbicos por vivienda tienen que suplir, y para eso necesitan tener buena información. Con buena información podemos tener mejores herramientas para la planeación, ya sea de un negocio, de una empresa, de la política pública, ¿no? También con eso podemos tener buenas decisiones o mejores decisiones en materia de financiamiento, en materia de inversión, en uso de recursos públicos o mejor rendición de cuentas en el caso de los gobiernos y del recurso público, ¿no? Ahora, hasta aquí es el tema de haber motivado de la información, para qué me sirve y cómo la toma de decisiones, cuando esté informada, pues puede ser más adecuada, ¿no? Y para eso voy a pasar a la segunda y última parte de esta presentación, donde voy a comentar con ustedes, pues, una serie de vivencias y de experiencias que tuve yo como titular del INEGI durante el periodo de la pandemia, ¿no? Para eso, recordar muy brevemente un poco la línea de tiempo. A final de noviembre del año 2019, se comienza a escuchar que en China, en particular en la ciudad de Wuhan, pues comienza a surgir un nuevo virus que es desconocido, pero que afecta las vías respiratorias de una forma muy grave, de tal manera que comienza a haber pues una propagación de este virus y pues una gran incertidumbre de cómo iba a impactar al resto del mundo, ¿no? Ahora, esta imagen, lo que quiero señalar con ustedes es que la pandemia pues fue un balde de agua helada para todos nosotros. De una manera u otra, todos fuimos afectados por la pandemia de COVID. La pandemia nos obligó a adaptarnos a nuevas circunstancias en todos los ámbitos de la vida, empezando, por supuesto, en el ámbito de la salud y del cuidado personal. Aquí un minuto simplemente para hacer una reflexión del lado humano de la pandemia de COVID. Todos tenemos conocidos, amigos, familiares que de alguna manera u otra sufrieron a consecuencia de este flagelo sanitario, ¿no? Todos tuvimos, pues, el dolor cercano de lo que estaba ocurriendo con esto, y al mismo tiempo, además de una situación de sobrevivencia, pues teníamos que de alguna manera restablecer algún tipo de normalidad conforme la pandemia nos lo fuera permitiendo, ¿no?
es esta situación donde pues era una situación donde teníamos que buscar nuevos elementos para poder salir adelante y afortunadamente medios de comunicación como el que estamos utilizando ahorita a través de la plataforma de videoconferencias de Zoom, pues nos ha permitido acercarnos a otras personas, cuando menos virtualmente, y poder llevar a cabo una serie de actividades y demás, no perder por completo el contacto. Entonces, este es un poco el entorno, el contexto sobre el cual voy a comenzar a describir algunas de las situaciones que se estuvieron viviendo en el INEGI durante este tipo de pandemia. Comentarles a ustedes que la pandemia tuvo un impacto en la generación de información, evidentemente, y aquí ilustro tres tipos de impactos que la pandemia tuvo sobre la generación de información y en particular sobre la estadística. Primero hubo cambios conceptuales, porque las definiciones y los nombres que estamos utilizando tradicionalmente ya no significaban lo mismo ahora con pandemia o sin pandemia, ¿no? Es decir, para poner un ejemplo muy sencillo, pues tener una reunión, pues no era lo mismo antes de la pandemia que durante la pandemia, ¿no? Porque las reuniones tenían que ser virtuales. Lo mismo sucedió con muchas otras indicadores y variables y fenómenos que se medían estadísticamente, como el desempleo, la movilidad, la asistencia escolar. ¿Qué significa ir a trabajar o ir a la escuela en periodos de pandemia? Lo mismo con situaciones de inseguridad pública y otra serie de cosas. Entonces, esa es una primera dimensión donde la pandemia impactó en los conceptos. Uno que fue inmediato y para alguien como yo que estaba a cargo de la generación de información, pues tuvo que ver con la necesidad de poder continuar o sobreponerte a los impedimentos operativos que estaban dictadas por las distintas medidas sanitarias, ¿no? Lo tienen ustedes muy presentes a raíz de la declaración de emergencia sanitaria que hubo en nuestro país el día 31 de marzo del 2020, pues entramos en una situación de confinamiento, ¿no? Y situación que llevó a que se suspendieran las clases, se suspendieran las actividades económicas y con ello los trabajos, salvo con algunas actividades económicas que se declararon esenciales y que pues no se podían suspender y demás, ¿no? Pues la actividad estadística o la actividad de la generación de información no fue una actividad esencial y pues teníamos que acatar este mandato de la Secretaría de Salud y por lo tanto pues, suspender las operaciones, ¿no? Y finalmente un tercer impacto pues es que frente a un fenómeno, un flagelo, un cataclismo como el que estábamos sufriendo, pues no solamente bastaba con reponer la información de siempre, sino además hubo mayor demanda de información. La gente pedía nuevos temas, quería la información con mayor oportunidad, más rápido y con mayor frecuencia, ¿no? Entonces, no solamente teníamos limitaciones para la producción, sino además estamos enfrentando mayor demanda, ¿no? Ahora, yo tuve una consigna y fue algo que traté de llevar a cabo continuamente durante todo este periodo, que para mí no era conveniente que la sociedad mexicana, que el país, que las autoridades, que todas las personas estuvieran en una ceguera estadística. La oscuridad no iba a ser útil para nadie. Era precisamente regresando a la alegoría que les mostré, pues estar con los ojos vendados pegándole a la piñata, ¿no? Entonces, lo que procuramos, y aquí sí tuve que empujar muy duro, es tratar de restablecer de la mejor manera posible la producción y difusión de la información estadística, ¿no?
Entonces, aquí les menciono, por ejemplo, aquí puedo volverme un poquito técnico, entonces si hay alguna duda, pues pueden, en la sesión después la resuelvo con mucho dudo, ¿no? Pero el primer propósito fue mantener la continuidad operativa de los programas estadísticos regulares. Es decir, lo que era de línea había que mantenerlo en producción, ¿no? El producto más importante del INEGI, que era el Censo de Población y Vivienda 2020, justamente acabó de levantarse en campo cuando se declara la emergencia sanitaria el 31 de marzo. Pero había una serie de actividades posteriores que todavía era necesario continuar y pues eso se llevó a cabo en gabinete, ¿no? Es decir, a distancia y en otra serie de cosas, porque una de las obligaciones que teníamos era, pues, quédate en casa, no salgas, mantén la sana distancia, use el cubrebocas, ponte gel, cuando menos 1,5 metros, 2 metros entre dos personas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muchas de esas actividades impactaban sobre estos programas estadísticos regulares. Había algunos, que es la segunda viñeta que está en esta lámina, como el PIB, todo lo que tiene que ver con cuentas nacionales, registros administrativos como la balanza comercial de mercancías y otra serie de cosas, pues que en realidad ya estaban muy tecnificados. Era todo a través de conexiones electrónicas, correos, compartición de bases de datos, SharePoints, etcétera, que pues no hubo ningún problema mayor en la medida en que esto siguiera fluyendo, ¿no? El INEGI también tenía que producir los índices de precios con los cuales se calculan la inflación, y esto sí comenzaba a ser impactado, porque estos normalmente hay personal que está cotizando los precios en distintos puntos de venta. Por ejemplo, hay cotizadores que van a los supermercados a ver los precios con cierta frecuencia, o van a los mercados públicos, etcétera, ¿no? Y entonces esto sí se tuvo que comenzar a hacer por vías remotas, es decir, a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos o consultando páginas de internet, de tal manera que pudimos mantener la continuidad de los índices de precios. En lo que se refiere a encuestas, aquí hay una diferencia. Las que son de carácter económico, es decir, establecimientos, a negocios, estos ya tenían un gran avance en su levantamiento por internet, y lo que se hizo fue profundizar el levantamiento electrónico. Sin embargo, las encuestas en hogares, esas son más delicadas, porque estas, por una cuestión de calidad, se levantan cara a cara. Las encuestas telefónicas tienen una tasa de respuesta mucho menor. ¿Cuántos de nosotros nos llaman por teléfono y en cuanto nos dicen, es que esta es una encuesta telefónica, pum, colgamos, ¿no? Entonces, una encuesta telefónica tiene tasas de respuesta de alrededor, si les va muy bien, del 30-35%. Las encuestas en hogares que levanta el INEGI requieren una tasa de respuesta de cerca del 85%. Entonces, de manera normal, pues se prefiere las encuestas cara a cara, pero estas estaban claramente limitadas por las medidas sanitarias, así que tuvo que recurrirse a levantar encuestas telefónicas. Por primera vez ya, no solamente como un programa piloto, sino ya como un programa en producción. Y ahí se señalan un par de las encuestas que se levantaron telefónicamente: la encuesta telefónica de ocupación y empleo y la de confianza del consumidor. Hubo otra serie de programas que sí sufrieron algunas modificaciones. En la mayoría de los casos fueron simplemente demoras. En otros casos hubo que recortar el alcance de algunos de los programas, y en otros casos sí de plano hubo cancelaciones, ¿no? Eso se refiere o se trató en lo que corresponde a los programas regulares, pero ya les dije que además hubo demandas adicionales de información. Y aquí pues hubo distintas respuestas, pero en esta presentación me voy a enfocar solamente en dos temáticas muy particulares y creo que son muy, muy importantes. Uno, la necesidad de conocer mejor
el tema de mortalidad durante la pandemia. La pandemia, el primer caso se conoció en México a final de febrero del 2020, pero en ese momento ya estábamos escuchando que los hospitales estaban desbordándose en Italia y en España y que la gente se estaba muriendo en unas cantidades que eran desconocidas, ¿no? Entonces, conocer qué es lo que estaba pasando con la mortalidad en México era muy importante. Y segundo, un ejemplo totalmente distinto, era la actividad económica, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando con la actividad económica a lo largo de la pandemia, ¿no? Entonces, voy a comenzar con el tema de la mortalidad y explicarles un poco cuál era la problemática, ¿no? Aquí les comento, hay un reto particular en esta materia. La mortalidad en México proviene en la parte estadística de los certificados o las actas de defunción. Ahora, la primera defunción por COVID-19 que fue reconocida por las autoridades sanitarias en nuestro país ocurrió el 18 de marzo del año 2020. Ahora, bajo el programa natural de obtener los certificados de defunción, hacer el análisis, la clasificación, etcétera, etcétera, hubiéramos conocido las defunciones del país en el año 2020 solamente hasta finales de octubre del año 2021. Es decir, 10 meses después para el final. Y esa muerte del 18 de marzo, pues hubieran sido 19 meses después, ¿no? Entonces, realmente dimensionar el problema sanitario que estábamos enfrentando era imposible si no hacíamos un esfuerzo por tener mejores mediciones de la mortalidad, ¿no? Así que lo que se llevó a cabo fue, dentro de los recursos disponibles para el INEGI, hacer una serie de acciones. En primer lugar, se aceleró el proceso para recabar y procesar los certificados de defunción, aunque pues enfrentamos problemas porque los registros civiles estaban cerrados, entonces pues no era tan sencillo así de que pues ir a tocar la puerta si no había nadie que nos respondiera. Además, pues había muchas personas que tardaban en finalmente tramitar sus actas de defunción, aunque ese problema fue más severo con las actas de nacimiento. Pero además, conociendo yo la infraestructura que tenía el INEGI y la cobertura y los contactos que ya estuvieron establecidos, se me ocurrió y lanzamos dos programas novedosos. Uno fue una encuesta nacional de agencias funerarias. Las agencias funerarias son establecimientos económicos y los tenemos de manera ordinaria dentro de nuestras encuestas. Lo único es que pues normalmente no nos responden sobre los temas de mortalidad. Entonces levantamos esta encuesta, la ENAR 2020, de tal manera que ya para julio del año 2020 ya comenzamos a tener las primeras estimaciones de cuánto estaban incrementándose la mortalidad de nuestro país. Estas agencias funerarias nos reportaron que ya para mayo del 2020 había habido un incremento en el 50% de servicios funerarios con respecto al bimestre anterior, ¿no? Entonces ya comenzamos a ver cómo estaba explotando este tema de la mortalidad. Y luego el INEGI tiene una red de información con los municipios y aprovechamos estos servicios municipales para poder indagar con los cementerios públicos qué es lo que estaba pasando. Y levantamos este programa que se llamó de recopilación de información en cementerios públicos en zonas metropolitanas 2020, que un poco más adelante, esto fue ya hacia el final del año, pues conocimos qué fue lo que estaba pasando con los panteones municipales. Y pues es cuando vimos, por ejemplo, que en el primer semestre de la pandemia, pues las inhumaciones, es decir, los entierros estaban incrementándose en 20% y las cremaciones habían crecido 70% en el lapso de un año, ¿no? Entonces, eso nos daba una idea de cómo se estaba desbordando la mortalidad. Y por supuesto, todo esto era público y lo difundíamos adecuadamente.
Para terminar con el tema de la mortalidad, pues eventualmente pudimos tener conocimiento ya en los tiempos estándar de qué fue el impacto de la pandemia sobre la COVID. Aquí tengo una grafiquita del último reporte de mortalidad que sacó el INEGI hace unas cuantas semanas. Lo que pueden ver ustedes ahí en la línea azul es el número de defunciones por año. Pues veníamos alrededor de 700,000 a partir del año 2017. En el 2019, antes de la pandemia, tuvimos 747,000 defunciones, pero ya en el año 2000 pues hay un brinco, claramente. Por primera vez superamos el millón de defunciones, 1,086,000, y luego en el año 2021 pues ya tuvimos 1,117,167 defunciones, ¿no? Ahora, eso está muy relacionado con esto que se ha conocido como el exceso de mortalidad por todas las causas. Esto es bastante técnico. Lo que estoy graficando aquí en esta lámina son las semanas epidemiológicas, son 52 semanas en el año. Y en cada semana estoy mostrándole para 3 años, 2020, 2021 y el primer trimestre de 2022, 3 líneas. La línea azul es fuerte, la que está por encima es el número de defunciones observadas en cada una de esas semanas. Y las líneas de abajo es la amarillo y la verde clarito, pues son ejercicios de estimación. Es una idea de qué hubiera pasado en términos de defunción si no hubiera habido pandemia, ¿no? Entonces, estas defunciones en exceso, pues es la diferencia entre las observadas y las que hubiera habido sin pandemia. Y lo que se observa en este ejercicio, donde el INEGI trabajó con el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional de Salud Pública, y el RENAPO, Registro Nacional de Población, pues se obtiene que en todo este periodo, desde enero del 2020 hasta marzo del 2022, se estima entre 678,000 y 758,000 defunciones en exceso. Ese es el costo en mortalidad de la pandemia y es por todas las causas. No todos se murieron, o no todas esas muertes se pueden atribuir a COVID, porque la COVID impactó en muchas otras enfermedades, porque hay incrementos en defunciones por enfermedades respiratorias, como la influenza atípica, por enfermedades del corazón, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto es de alguna manera u otra atribuible a la COVID. Paso a la segunda aplicación, que es actividad económica. Aquí el problema es que requeríamos mayor oportunidad. La anécdota es que de repente al principio de la pandemia me llama el secretario de Hacienda y me dice: oye, Julio, ¿qué podemos hacer para saber, digamos, casi que en tiempo real, cómo se está desplomando la actividad económica, ¿no? Entonces casi hay que, mientras está subido en el elevador, saber cómo está incrementando el desempleo y si está cayendo el PIB, ¿no? Pero pues esa medición en tiempo real pues no existe, porque los principales indicadores de actividad económica se producen con cierta demora. Es decir, dado que hay ciertos criterios de calidad que están internacionalmente recomendados, pues no se puede sacar las cosas así a la carrera precipitadamente, sino hay ciertos criterios sobre la calidad de las fuentes, el tipo de validaciones que se tienen que hacer, el procesamiento, el tratamiento que se le tiene que dar a la información para poder decir que esto es riguroso, que es preciso, que es de calidad, y eso demora. Para darles algunos ejemplos, el Producto Interno Bruto, el PIB, que es lo que mide el tamaño de la economía, tiene un rezago en su publicación. Para el PIB trimestral se publica 30 días en la estimación preliminar, con una demora de 30 días. Entonces, por ejemplo, el segundo trimestre del 2020, que fue el primer trimestre de la pandemia,
lo hubiéramos conocido solamente hasta finales de julio, ¿no? Con la estimación oportuna, que es, digamos, la primera medición del PIB. Es decir, un rezago de 30 días. Ya no es en tiempo real, sino es un mes después. Ahora, eso tiene un margen de error, por lo que tenemos que esperar hasta 52 días para ya tener una estimación completa. Así que el segundo trimestre del 2020 lo hubiéramos conocido hasta agosto del 2020. Y luego ya para tener la cifra final, hubiéramos tenido que esperar 9 meses, porque eso ya no es el cálculo trimestral, sino es el cálculo anual, que ya tiene más validaciones, más fuentes. Y eso lo hubiéramos sabido hasta octubre del año 2021. Entonces, estos rezagos pues no atendían al llamado que nos estaba haciendo la Secretaría de Hacienda. Otro indicador que es mensual, que es el indicador global de actividad económica, tiene rezagos similares, los mismos 52 días. Así que el primer mes, digamos, de pandemia, que lo estoy poniendo aquí marzo del 2020, lo hubiéramos conocido hasta mayo del 2020, ¿no? Casi 2 meses después. La solución que se adoptó fue construir un nuevo indicador económico que ofrecía mayor oportunidad. Este se llama el indicador oportuno de la actividad económica, es 4 vocales, la IOAE, y es un pronóstico en tiempo real, es lo que en inglés le han llamado un nowcast, es decir, estoy pronosticando en este mismo momento, que aproxima el indicador que les comenté previamente, que ese es el IGAE, ¿no? Entonces, el IOAE recorta de 52 a 20 días el rezago de la difusión que se puede hacer de la actividad económica, ¿no? Entonces, ahora sí ya estoy mucho más cerca de poder conocer con oportunidad qué es lo que está pasando para tomar medidas de política económica en este caso, ¿no? Ahora, 2 características de este indicador es que utiliza fuentes y métodos estadísticos no convencionales, que eso es algo distinto a los otros indicadores como el PIB y el IGAE, y por lo mismo no puede ser considerado como una estadística oficial porque no se apega a estándares internacionalmente establecidos y está como una estadística experimental, ¿no? Tiene utilidad, pero pues tiene sus asegúnes y en el caso de la pandemia pues fue muy importante. Termino nada más con un listado de programas extraordinarios que también se utilizaron para cuantificar impacto de la pandemia en distintas dimensiones sociales. Levantamos una encuesta telefónica para ver el impacto laboral, la COVID-ML. Ahí es donde supimos que el 40% de los hogares tuvo una disminución en los ingresos laborales en sus primeros meses de pandemia. La encuesta sobre el impacto económico en las empresas, la COVID-IE, ahí es donde conocimos que el 90% de los negocios en México tuvieron un impacto en sus ingresos y solamente el 8% de las empresas reportó haber tenido un apoyo por parte del gobierno. Hicimos el estudio sobre la demografía de los negocios, que fue donde conocimos que 1 millón de negocios en México desaparecieron a causa de la pandemia. Tuvimos un impacto para la medición del impacto COVID en la educación, que es donde conocimos que cerca de 5 millones de personas, niños, jóvenes y adultos, adolescentes y adultos jóvenes, no se inscribieron al ciclo escolar 2020-2021 y casi 3 millones de estudiantes que estaban inscritos en el programa anterior, el ciclo 2019-2020, ya no entraron al siguiente ciclo, ¿no? Y bueno, estas otras 2 que ya les había yo comentado, el ENAF y el recopilación. Déjenme terminar, que estoy justo en tiempo. Nada más, un poco resumiendo lo que les acabo de decir, soy de la opinión que las decisiones son mejores cuando están debidamente informadas. Necesitamos buena información para tomar buenas decisiones. No basta con tener otros datos, tiene que ser información de calidad. Y aquí hay 3 atributos que tiene que tener la información: tiene que ser veraz, tiene que ser oportuna y tiene que ser pertinente. Y por lo tanto, pues, una manera de resumir es que esta información tiene que ser creíble o tiene que ser confiable, ¿no? Entonces, yo lo voy a dejar aquí.
dejando tiempo para poder hacer preguntas. Perfecto, querido Julio. Muy, muy interesante la plática, de verdad, con mucha información. Y le comentamos a nuestros amigos y amigas que nos están viendo que están abiertos los micrófonos y levantan la mano. Aquí hay 3 ya preguntas de la gente que nos están haciendo. La primera, Julio, te las voy a decir completas. Ahorita le doy la palabra a Javier Núñez. Que si nos puedes hablar, hay una encuesta de felicidad. ¿En qué consiste la encuesta de felicidad del INEGI? 2, me imagino, dice, ¿existe trabajo conjunto, coordinación Banjico, Banco de México, INEGI? Me refiero que sí, por el tema de la inflación y de la canasta básica. 3, ¿qué problemas se enfrenta el INEGI, sobre todo en el tema de la inseguridad, a la hora de hacer las mediciones? Me refiero de los censos. Con esas 3 hay otra cuarta, pero te la cuento después. Perfecto. Mira, la encuesta de la felicidad es, no es, existe, se llama el VIARE, que es un módulo de la encuesta sobre confianza del consumidor que se levanta cada trimestre y que tiene, siendo un módulo, pues tiene una batería de preguntas adicionales que indaga sobre el bienestar subjetivo, ¿no? Es decir, a nivel internacional hay una serie de expertos que han trabajado en estos temas, básicamente con la idea que después de la crisis del año 2008-2009, pues mucha gente se puso a pensar que el bienestar no se mide solamente en pesos y centavos, y se creó por parte de la OCDE pues una comisión por premios Nobel como Amartya Sen y Stiglitz para poder, digamos, indicar qué otra serie de mediciones se tienen que hacer para poder tener una visión más completa del bienestar social, ¿no? Y uno de los elementos es del bienestar subjetivo. Entonces, en esta encuesta de la felicidad o el módulo VIARE, lo que se hace es una batería de preguntas para preguntar sobre la satisfacción de la vida en una serie de dimensiones. ¿Qué tan satisfecho estás con tus relaciones familiares, con tu entorno de trabajo? ¿Qué tan satisfecho estás con la ciudad en donde vives, con el país, ¿no? Y entonces eso se engloba y se presenta de una manera sistemática, ¿no? Entonces, esa es una encuesta muy, muy interesante. Trabajo colaborativo entre el Banco de México y el INEGI, por supuesto, existe. En términos generales, el INEGI tiene que responder a las necesidades de sus usuarios. Es decir, casi nunca el INEGI decide, lo que necesita este país es tal o cual indicador, sino todo es con base en cierta demanda de información que los usuarios requieren, ¿no? Y pues, uno de los usuarios más importantes es el Banco de México y pues por lo tanto pues, hay que proporcionar la información económica como los índices de precios, pero también pues las cuentas nacionales y otros indicadores económicos de empleo, de confianza, en los cuales pues, el banco participa activamente, ¿no? Problemas de inseguridad para los levantamientos existen. El INEGI tiene una amplia experiencia de campo y ha desarrollado una serie de técnicas o de estrategias para poder mitigar y reducir el riesgo de la inseguridad, pero de cualquier manera siguen existiendo, ¿no? Entonces, te puedo yo comentar que, por ejemplo, uno de los eventos más frecuentes que suele ocurrir es que nos secuestran los vehículos y entonces los queman o los utilizan para hacer bloqueos, ese tipo de cosas, ¿no? El personal que está en campo, pues es víctima muchas veces de la inseguridad pública y les roban sus teléfonos celulares y en ocasiones también dispositivos que son propiedad del INEGI, ¿no? Entonces, pues eso ocurre. Para poder solventar eso, pues lo que se hace es, por ejemplo, trabajar en cuadrillas de tal manera que las personas van acompañadas, se utilizan vehículos institucionales, se concertan citas para poder
ingresar con mayor seguridad, se busca el acompañamiento de los poderes oficiales y fácticos muchas veces para poder ingresar a ciertas situaciones y eso pues básicamente lo que se ha desarrollado. Perfecto. Por ahí tiene la mano levantada Javier Núñez. Si le prendemos el micrófono. Adelante, querido Javier. Ya estás conectado. Listo. Muchas gracias, Jaime. Julio, pues muchísimo gusto. Muchas gracias por tu disposición y tu tiempo para esta presentación. La verdad que padre poder platicar con un exsecretario del INEGI para, digamos, de manera tan abierta. Pues fíjate que, digo, yo me he dedicado mucho a la tecnología de información por muchos años y en alguna época de mi vida me tocó mucho trabajar con ustedes en el INEGI, por ahí de 2015, 2016, en la parte geográfica, en la parte de mapas. La parte de mapas del INEGI yo creo que es algo súper importante y creo que es un activo que no se ha explotado o no se conoce, por lo menos de manera general. Yo quería preguntarte, ¿qué ha pasado, qué ha sucedido con toda esa área de mapas? Finalmente se hizo esta alianza con Google que se tenía prevista, eso por un lado. Y mi segunda pregunta es, ¿tú crees que se hubieran evitado muertes en la parte de COVID con una mejor planeación por parte del gobierno? No me estoy refiriendo al INEGI, sino a la parte del manejo de la pandemia por parte de otros organismos. Con lo que aprendimos ahora en estos 2 años del 2020 al 2022, ¿crees que se podría haber hecho algo diferente? ¿Y qué crees que se podría haber hecho, Julio? Esas serían mis preguntas. Gracias. Gracias, Javier. Qué bueno que me das la oportunidad de comentar de los temas de geografía, porque quizá es el tesoro más escondido que tiene el INEGI. Y lo que te puedo comentar allí es que pues hay una verdadera revolución en materia de la información geoespacial, de tal manera que la alianza con Google y con algunas otras instituciones se llevó a cabo para poder ofrecer mejor información geográfica. Por un lado, las propias capacidades de producción del INEGI se fortalecieron, se regresó a los temas básicos para la medición de la información topográfica, de tal manera que podamos homologar mucha de la información que estaban en nuestras cartas topográficas, ¿no? Entonces, había cartas que se habían generado en distintos años, distintos momentos, y había que poner orden de todo eso y establecer nuevos procedimientos y criterios de calidad para que estuvieran a la altura de la nueva tecnología disponible, ¿no? Otra área muy interesante fue utilizar información disponible en otras fuentes, como por ejemplo las imágenes de satélite Landsat, que es un satélite que utiliza la NASA de los Estados Unidos junto al Servicio Geológico, y pues que tiene millones y millones de imágenes de todo el mundo, pero que hay que procesar y digerir, y de tal manera que el INEGI, utilizando estas imágenes, pues mejoró, digamos, la parte visual y también la analítica de lo que está ocurriendo con la imagen a través de estas situaciones, ¿no? Falta mucho por avanzar allí. Esto es algo que va a requerir mucho más tiempo, más esfuerzos. Sobre planeación y la pandemia, yo creo que sí, definitivamente hay espacios para mejora, y también en retrospectiva pudo haber habido espacios en mejora, ¿no? Había mucha ignorancia y eso era de todo mundo, pero pues también soberbia sobre muchas de las cosas que estaban tomándose, ¿no? Nada más te voy a poner un ejemplo. Para diseñar la campaña de vacunación, que empezó realmente en el año 2021, los primeros días, nosotros proporcionamos estimaciones de las personas vulnerables, ¿no?
sabíamos que las primeras personas que debían ser vacunadas tenían que ser las personas de 60 años y más, ¿no? Y aunque no teníamos todavía los resultados definitivos del censo, pues comenzamos a compartir con algunas autoridades de salud, pues cuáles debían ser, digamos, los números de personas mayores que hay en el país, ¿no? Resulta que, por ejemplo, las zonas más urbanas tienen mayor número de personas mayores y el ámbito rural y los estados más rurales como Chiapas o Oaxaca tienen menor número de personas adultas mayores, ¿no? Sin embargo, creo que en la decisión final de cómo iniciar la campaña de vacunación, no se utilizó de la mejor manera posible este tipo de recursos informativos, ¿no? De tal manera que creo que, pues para empezar, hubiera habido una mejor planeación si utilizas bien cuál es el público objetivo que estabas buscando, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo nada más de cómo creo que pues sí pudo haber habido esquemas mejores para esto, ¿no? Ahora, siendo titular del INEGI, pues no es el trabajo, digamos, meterte en la política pública ni en la evaluación de la política pública. Simplemente nos limitamos a la generación de la información y, bueno, dando los responsables eso para que ellos tomen lo que les corresponde, ¿no? Gracias. Tengo aquí dos preguntas más. La primera pregunta es, dice, somos ya más de 126 millones, si todavía consideras que existe ese bono demográfico de estos jóvenes. Creo que era el promedio es 29 años, si no mal recuerdo. Y la segunda pregunta, déjame la saco aquí del otro chat, dame un segundito porque la estaba viendo. Un segundo, aquí está la segunda pregunta, dice, hemos visto que la información en esta administración puede ser difícil de obtener, como los programas definidos como Seguridad Nacional, la caída de Compranet, entre otros. Dice, ¿hay riesgo de poder seguir recopilando la información con la misma calidad con la que se venía recopilando? Esas son las dos preguntas. Ok. Sí, el Censo de Población y Vivienda arrojó 126 millones de personas en México. Ya para ahorita, las estimaciones que están construidas a partir del censo, pues te están dando 128 millones y piquito, ¿no? Todavía existe un bono demográfico, pero se está acabando muy rápidamente. Uno de los temas que se confirma con el censo es el envejecimiento de la población en México. Y lo que está ocurriendo es que cada vez somos más personas mayores y pues conforme eso va ocurriendo, pues la tasa, digamos, de dependencia, es decir, el número de personas que están fuera de ocuparse o de edad productiva sobre aquellos que están en edad productiva, pues aumenta y entonces hay que mantener a más personas con las mismas personas trabajando. Eso es cuando se termine el bono demográfico. Entonces, en una respuesta rápida, todavía existe, pero ya es muy, muy cortito, ¿no? Lo que estamos viendo en muchos otros análisis en la prensa, en el presupuesto público, es cómo las pensiones es todo un problema en nuestro país y eso está relacionado con esto. Riesgo para la generación de información. Yo creo que definitivamente sí existe un riesgo. El riesgo más importante que yo sentí fue el riesgo presupuestario, ¿no? Que pues esta administración tiene ciertas prioridades en materia de gasto y pues muchas veces la generación de información, como muchas otras políticas, pues no son prioritarias, ¿no? Claramente una serie de programas sociales que llevan el título de bienestar son preferidos, así como las 3 o 4 grandes obras de infraestructura, que es la que se lleva todo, y bueno, y las empresas paraestatales en el sector de energía son las que se llevan todos los recursos, ¿no? Entonces, sí hay dificultades y un riesgo para la generación de información es no tener los recursos. Sí tengo que aclarar que en el ejercicio fiscal 2019, después de que tuvimos un recorte de 500 millones de pesos por parte de la Cámara de Diputados,
los siguientes 2 años de mi gestión, 2020 y 2021, no tuve dificultades presupuestales. De hecho, la Cámara de Diputados tuvo a bien aprobar recursos suficientes para poder levantar el censo de población y vivienda en el año 2020, lo cual yo creo que es una muestra de gran responsabilidad y estoy muy agradecido, ¿no? Entonces, existe ese riesgo, pero afortunadamente en los años 2020 y 2021, que fue mi caso, no se materializó. Allí lo dejaría yo, Jaime. Perfecto, pues ya estamos llegando al final de la hora. Querido Julio, de verdad te agradecemos mucho el tiempo. Digo, de broma te iba a decir que pues hay que ponerle Instituto Nacional de Estadística, Geografía y del Bienestar para que ya no lo muevan. Y quitando la broma, creo yo que Banco de México, el INEGI, la Secretaría de Hacienda, Relaciones Exteriores, son de los servicios más profesionales de carrera que tenemos en el país. No sé cuál sea tu opinión, esa es mi pregunta, y ya con eso yo termino mi... Estoy de acuerdo contigo. Por supuesto, hay un servicio profesional en las Fuerzas Armadas, que es totalmente diferente, pero existe allí. Y el Instituto Nacional Electoral también tiene un servicio profesional de carrera electoral, ¿no? Entonces, creo que es algo que tenemos que seguir empujando. Desafortunadamente, pues muchas de las decisiones de esta administración y de la legislatura, pues va en contra de la profesionalización del servicio público, ¿no? Lo que yo creo que es un error. Así es, Julio, pues lamentablemente, pero bueno, el tiempo se está acabando, Julio, pero no quisiera yo irme, uno, sin agradecerte de verdad el que nos hayas donado uno de tu tiempo. Siempre te lo he reconocido, Julio, como un funcionario muy capaz, muy profesional, muy honesto. De verdad, vimos tu trabajo en el INEGI durante todo este tiempo y bueno, pues yo cruzaba changuitos para que repitieras, pero bueno, no se dieron las condiciones. Pero bueno, y pues antes de despedirnos, no sé, me gustaría que dieras un último mensaje para toda la gente que se conectó esta noche con nosotros, que la cual les agradecemos porque sí, pues, estos programas son por ustedes. Muchas gracias. Yo termino también invitándolos a que utilicen toda la información y especialmente la del INEGI. Hay mucha ahí que no conocemos y es muy valiosa. Gracias y buenas noches a todos ustedes. Pues para Carlos y para mí es un honor tenerte. Y bueno, pues me voy para Carlos, para que cierres ya el programa. Muchas gracias, mi estimado Jaime, y obviamente Julio, pues la verdad un verdadero honor para lo que es este programa que nace precisamente con la pandemia, Diálogos por México desde casa. Es el diálogo número 68 y muchas de las gentes que entraron ahorita y que lo van a ver, porque lo van a ver cuando lo saquemos en nuestras redes sociales, te verán, han estado en estos 68 diálogos. Un diálogo tuyo especial, mucha información, felicidades, gracias por la preparación de esta exposición, fue de primer nivel, y agradecer a todas nuestras amigas y amigos que nos vieron el día de hoy, como siempre,